Sí, Amix. Sí. Sí. Ah, Déjame, la pongo así en más grande. ok. Nuestro tema de investigación es el discurso feminista transmitido a través de la serie de televisión en Netflix, poco ortodoxa, y la interpretación de las alumnas universitarias. Ok, como antecedentes tenemos que el movimiento feminista surge ante la necesidad de actuar sobre un arraigado conflicto que atraviesa la sociedad, determinado por el hecho de nacer hombre o mujer. En las últimas 4 décadas, los medios han sido objetos de numerosas investigaciones centradas en el estudio de los estereotipos de género. Buena parte de este conocimiento se debe a las aportaciones llegadas desde diferentes disciplinas como la psicología, la sociología, la antropología, la lingüística, etc. Existen una capacidad creadora de estereotipos de género atribuida a los contenidos como las series, que es lo que estamos analizando en esta investigación. El problema de investigación. Para la articulación tenemos a las alumnas universitarias que son nuestro sujeto de la realidad, la estructura que es la realidad universitaria en el año 2021 y nuestro objeto de la realidad que es el discurso feminista en las series. Definición del problema. Se desconoce el impacto que pueda tener en las mujeres de la audiencia la representación del discurso feminista transmitido en las series de televisión poco ortodoxa. Nuestras preguntas de investigación es la pregunta general: ¿cuál es la representación del discurso feminista transmitido a través de la serie de televisión en Netflix poco ortodoxa y qué impacto tienen las alumnas universitarias? Y como preguntas específicas, ¿cuáles son las características del discurso feminista? ¿Cuál es la representación social de la mujer en la televisión? ¿Y cuál es la relación del discurso feminista con las espectadoras? Nuestros objetivos. El objetivo general. Identificar la representación del discurso feminista vertido en la serie de televisión poco ortodoxa y qué impacto tiene en las alumnas universitarias. Objetivos específicos. Describir la relación entre la representación del discurso feminista transmitido en la serie y su impacto en las alumnas universitarias. E identificar la representación de los estereotipos de género femeninos. Nuestra hipótesis es que la serie de televisión poco ortodoxa difunde un discurso feminista, el cual impacta a las mujeres de la audiencia, porque a través de la representación de dicho discurso, ellas se sienten identificadas con los personajes femeninos. Sin embargo, sigue existiendo una imagen estereotipada de la mujer. Nuestra delimitación lo delimitamos al estado de San Luis Potosí, a alumnas universitarias y más en específico a alumnas que hayan visto la serie poco ortodoxa. La justificación. Los productos audiovisuales suelen ser un reflejo de la realidad en cierto momento. Su éxito del discurso audiovisual se debe a que los elementos del engranaje dan un gran mensaje a la audiencia. El objetivo principal de este estudio es conocer la percepción que tienen las alumnas universitarias sobre el personaje femenino utilizado en la serie de televisión poco ortodoxa, comprender y profundizar lo que ven las mujeres de la audiencia en el personaje principal, el efecto que produce en ellas y el modo en el que el discurso feminista pretende un cambio a favor de ellas. Aquí tenemos nuestras categorías de análisis. La primera es el discurso, de la cual se desprende el análisis del discurso, el discurso feminista y el discurso audiovisual. Y algo importante de esta categoría es que entre las líneas de investigación que enmarcan los estudios del discurso y más en específico los estudios críticos del discurso, en los últimos años se ha visto una tendencia hacia la lingüística feminista anglosajona. Y estas investigaciones más que nada se centran en la desigualdad que existe entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos. Y pues bueno, gracias a los aportes de estas investigaciones y aportes de las teorías feministas, se ha creado el análisis crítico del discurso feminista, pero es algo que apenas está en proceso, no está todavía bien estructurado, pero eso es como de las cosas más relevantes del discurso. Los estudios de género en los medios de comunicación son los medios masivos de comunicación, televisión, feminismo y series, presencia del feminismo en los medios de comunicación, la construcción de la feminidad y género. En el año 1964, el autor de Fleur nos mencionaba
que él manifiesta que la televisión hablaba solo de hombres. Ya para los años 90 se empezaron a incluir más a las mujeres empoderadas y en la actualidad lo del catálogo de personajes femeninos se ha enriquecido. Los medios de comunicación comenzaron a incorporar la categoría analítica de género a partir de la teoría de la hermenéutica feminista. En representaciones sociales tenemos el estereotipo, la percepción y la producción y reproducción de realidades. Algunos autores nos dicen que los medios de comunicación son considerados como el cuarto poder y además son considerados espacios donde se desarrollan las representaciones de la vida cotidiana. Lo que nosotros vemos en los medios de comunicación es la percepción que tenemos pues, de nuestro entorno. Y referente a las representaciones, Paoli nos dice que la relación del conocimiento que tenemos de una cosa no viene de manera inmediata, sino que es fruto de tu cultura, de tu contexto social y de tu medio ambiente. En la interpretación tenemos al autor Barth de 1976, que nos menciona que el mensaje icónico codificado comprende la lectura que el espectador haga de la imagen relacionado con su cultura. Según el autor, es el proceso que une a significados y significantes para dar paso a la significación. Se relaciona con el significado que cada persona otorga al connotador. Bosquejo metodológico. ¿Nos vamos una y una? Si quieres. El enfoque es cuantitativo, ya que se recogerá y analizará datos sobre las variables del discurso feminista y la percepción de las alumnas universitarias. El alcance es descriptivo, se centra en especificar propiedades, características y rasgos importantes del feminismo, al mismo tiempo describir la percepción. El diseño de la investigación es no experimental y transversal descriptiva, ya que no se experimentará con ninguna variable y se recolectaron datos en un solo momento. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interacción en un momento dado. Nuestra muestra es no probabilística, el muestreo será intencional, ya que para el estudio se necesitará como criterio de selección que sean alumnas universitarias y que además hayan visto la serie. Nuestro diseño de instrumento es la encuesta. Para la recolección de información, el instrumento es la encuesta con una escala de Likert, ya que la encuesta se ha convertido en una herramienta fundamental para el estudio de las relaciones sociales. Aquí tenemos ya nuestros resultados de la prueba piloto. Para cada categoría de análisis pusimos una pregunta de ejemplo, ya que eran muchas preguntas, entonces no las quisimos poner todas aquí. Y bueno, para la categoría de discurso feminista, nuestra primera pregunta fue que si el feminismo es un discurso en sí mismo, ya que varios autores nos dicen que esto es así, que el feminismo es un discurso en sí mismo. Y para esta pregunta, el 65% de las alumnas contestaron que están muy de acuerdo. La siguiente categoría es contexto social. Las situaciones que vivió Esti se parecen al contexto en el que vivimos las mujeres en la actualidad. Esta respuesta fue favorable, ya que el 40% nos dijo que estaba muy de acuerdo. Para la categoría de medios de comunicación, preguntamos que si los medios de comunicación son cómplices de la reproducción de estereotipos de género, a lo que el 80% de las alumnas contestaron que sí. Los roles de género. En la actualidad existe una desigualdad de género entre hombres y mujeres. Esta respuesta también fue favorable, ya que el 55% nos dijo que estaban muy de acuerdo. Para la categoría de desigualdad social, preguntamos que si al personaje de Esti se le está privando de sus derechos. Entonces, para entrar un poquito en contexto, Esti vive en una familia, en la serie, en una familia judía, entonces a ella se le obliga a casarse, a tener relaciones con su esposo y a diferentes cosas. Entonces, por eso preguntamos esto, a lo que el 85% contestó que está muy de acuerdo. Nuestra última categoría fue el estereotipo. Aquí preguntamos si el personaje de Esti cumple con el estereotipo de ser mujer que se le han impuesto, ser mamá, estar en casa, ser sumisa. Para lo que esta respuesta no fue favorable debido a que el 50% estaba muy de acuerdo, y lo que nosotros preguntábamos era si ella se reconocía como con eso de ser mamá, estar en casa y ser sumisa, y en la serie nos muestra todo lo contrario. Entonces esta pregunta tenemos que formularla de otra manera
para que la siguiente pregunta también se entienda. Nos dimos cuenta que la mayoría de las categorías de análisis fueron favorables, excepto en la categoría de estereotipo. Y eso sería todo. Gracias.